Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos de nuevo, estar presentes pues como Cámara de Comercio del Pacífico en todos estos eventos y estas actividades que hacemos para todos ustedes. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante, un invitado muy especial, una persona que es parte de la casa y con la que ya hemos desarrollado varias actividades. Y para asegurar el buen éxito de esta actividad, quiero darles algunas recomendaciones. Bueno, en primer lugar, recuerden ubicarse en un sitio donde tengan una buena señal de internet y si llegan a tener algún problema de conexión, les agradecemos que salgan de la sala de Zoom y vuelvan a ingresar con el link que les enviamos a sus correos electrónicos. También les agradecemos que durante toda la sesión siempre nos aseguremos de tener los micrófonos desactivados y también las cámaras las vamos a tener desactivadas para aquellas personas que no son panelistas. Les agradecemos que preparen algunas preguntas, algunos comentarios para los ponentes y vamos a estar muy atentos para resolver cualquier inquietud y para compartirlas con el panelista al final de la sesión. Como siempre lo hacemos, yo les agradezco a todos que las personas que quieran encender sus cámaras para que tomemos una foto grupal lo hagan. Entonces les voy a dar unos segundos y pueden encender sus cámaras. Listo, creo que ya van muchas cámaras encendidas, entonces vamos a hacer algunas fotos. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, ahora para dar inicio, quiero darle la palabra a nuestro director en la Cámara del Pacífico, Carlos Enrique Olaya. Carlos, bienvenido, muy buenos días. Hola Diana, muchas gracias y bienvenidos a todos a este nuevo año de actividades acá dentro de la Cámara del Pacífico. Este año es un año que es muy especial para nosotros. Hoy o bueno, en 2020, en 2022 cumplimos 10 años, ya 10 años de operaciones. Para nosotros es un motivo de alegría y de satisfacción eh, haber podido acompañarlos estos 10 años, ¿no? 10 años de actividades, de eventos. Nos tocó vivir pues pandemia, nos tocó reinventar ciertas formas de hacer las cosas, pero continuamos con ustedes y este año se vienen muchísimas cosas, muchísimas actividades. Tenemos actividades presenciales, virtuales, viene el Expo Comer en marzo, que ahora en un ratito vamos a contarles cómo participar, quédense hasta el final. Y también teniendo un invitado que nos va a hablar de unos temas importantísimos y realmente relevantes para todos nosotros, ¿no? Todos los que estamos acá hemos emprendido, hemos sido emprendedores, empresarios, y la idea es conocer un poco más sobre estos temas. Nada, nuevamente darles la bienvenida. Les voy a presentar un poquito algunas actividades que tenemos dentro de la cámara. No sé si Jennifer me ayudas. Antes de iniciar esta presentación con nuestro invitado hoy, que es el maestro Luis Felipe, que para todos nosotros acá dentro de la cámara es un gran amigo, ¿no? Es una persona de la casa. Quiero contarles un poco qué hacemos como cámara. Nosotros somos una entidad gremial que fortalece o fomenta los negocios y las relaciones entre los países que conforman la cuenca del Pacífico. Actualmente tenemos presencia en Colombia, Perú, México, Panamá, Chile, y estamos ahí en ese proceso de expansión hacia otros mercados. Y justamente somos reconocidos por eso, ya en estos 10 años, por generar importantes oportunidades de negocios para nuestros afiliados a través de nuestra amplia red de contactos y el desarrollo de actividades empresariales de alto impacto en la región. Por favor, pasa a la siguiente, Jennifer. Esto es un poco donde estamos presentes. En Colombia estamos en Bogotá y en Medellín.
Estamos en Lima, que justamente es donde está nuestro presidente ejecutivo, que ya lo va a dar paso, y donde está nuestro invitado de hoy. Estamos en Ciudad de Panamá, en Ciudad de México y en Santiago. Si quieres, pasa la siguiente, por favor. Justamente ya en estos años de operación hemos tenido más de 180 casos de éxito de empresas que hemos apoyado en ese proceso de internacionalización. Y es que nosotros vamos desde esa búsqueda de nuevos mercados o nuevos clientes potenciales hasta los procesos operativos de una empresa que hace landing o que aterriza en alguno de estos países, justamente ayudándoles en todo ese proceso, ¿no? No solamente es un tema comercial, también es un tema operativo que asegura el éxito en los negocios. Tenemos alrededor de unas 20.000 empresas vinculadas a la Cámara, que son empresas con las que interactuamos todo el tiempo, participando de nuestros eventos, de nuestros webinars. Y justamente hemos desarrollado para esto todo un programa de afiliados que se encarga de eso, ¿no? De prestarles todo ese apoyo y todo ese soporte que necesitan ustedes para los negocios. Algunos de los beneficios de ser parte de la Cámara y trabajamos en estos 4 ejes fundamentales, pues que para nosotros son los más importantes. Uno está el fortalecimiento del mercado local, que esto lo vemos a través de estos procesos de reactivación económica, que no son ajenos pues para nadie. El posicionamiento de marca y nuevos negocios, que justamente interactuamos mucho para que las empresas se potencialicen y encuentren esos buenos caminos para llegar a nuevos mercados. Algo de información valiosa y de ahí se trata de también darle soporte en todo el tema contable, legal, tributario. Porque claro, no solamente es vender, sino vender bien, ¿no? Y que los procesos de internacionalización o de exportación pues sean sostenibles en el tiempo. Y el cuarto eje, pues que lo dejamos de últimas, pero no es menos importante, está lo que tiene que ver con todo lo de internacionalización, o también lo llamamos promoción, que justamente es llegar a abordar nuevos mercados, ¿no? Y abordarlos de esa buena manera, teniendo toda esa información previa. Si quieres, pasa a la siguiente, por favor. Nada, acá los dejo con nuestro presidente ejecutivo, el doctor Alberto Zapater. Y nuevamente, gracias por acompañarnos. Sé que hay muchas caras conocidas por ahí. Ya estamos llegando a más de los 150, si no estoy mal, personas conectadas. Bienvenidos a todos y gracias por estar estos 10 años con nosotros. Y esperemos que sean muchísimos más años más. Doctor Zapater, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Diana. Como presidente ejecutivo de la Cámara del Pacífico, me es muy grato saludarlos en esta serie del 2022, donde comenzamos los webinars matutinos. Esta vez tenemos como expositor a Luis Felipe Calderón, que es director de Desarrollo Empresarial de la Cámara del Pacífico, y nos trae un tema muy subyugante, los mitos del emprendimiento. Creo que Luis Felipe tiene enfoques bastante novedosos y distintos a los que creemos cuando hablamos del tema del emprendimiento. No todos los emprendimientos son exitosos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de ellos? ¿No? Luis Felipe le va a contar a ellos. Luis Felipe, además del cargo que tiene en la Cámara del Pacífico, es máster en artes en la Management Learning Lancaster University del Reino Unido, ¿no? MBA de ESAN, tiene un certificado doctoral de la European Doctoral Knowledge Management de UDOCMA en Copenhague, hizo un PhD en gerencia de servicios de salud y es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más, los dejo a ustedes con Luis Felipe. Bien, buenos días. Voy a darme unos segundos para compartir pantalla y ok. ¿Se ve mi PPT? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien, te vemos bien la PPT, pero no te vemos a ti. Ah. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bien, buenos días, gente madrugadora. Estas horas impropias en que los colombianos les gusta trabajar desde las 6 de la mañana, lo cual me parece que los peruanos somos
más agradables en eso. Comenzamos a las 8 o 9. Y bueno, gracias por hacer el sacrificio de estar acá. Muchas gracias por las palabras tan generosas de Carlos y sobre todo de mi maestro, el profesor Alberto Zapater. Les chismeo que el profesor Zapater fue mi profesor en el primer curso que hice en ESAN no hace mucho, en 1986, y por él fue que me animé a postular al MBA, y el resto es historia. Así que cualquier queja contra el profesor Zapater, él tiene la culpa de todo lo que ha sucedido. Ya me presentaron, reitero lo más importante, soy psicólogo sanmarquino, MBA de ESAN, y tengo 3 maestrías en Europa, 2 en Inglaterra y 1 en Francia, y bla, bla, bla. Bien, yo le había puesto a esta lámina y la siguiente punto de partida, pero después me di cuenta que en realidad son mis puntos de retorno. Ya lo van a ver en la siguiente lámina. Todo recomenzó cuando el año pasado en un salón del MBA le pregunté a los alumnos qué pensaban para su carrera ejecutiva de acá a 5, 10 años o más. Y todos en un salón de 20 y tantos, no recuerdo exactamente, todos dijeron que querían ser empresarios. Y usaron inadecuadamente la palabra emprendedor como sinónimo de empresario. Y ahí recién me puse a fijar que está de moda confundir estas 2 palabras y llamarle emprendedor a todo empresario. Pero me parecía loco que el 100% de un salón que están haciendo un MBA, que es un curso básicamente para ejecutivos, dijera que iba a ser empresario, dueño de empresa. Entonces dije, puede ser un caso raro, una anomalía estadística, e hice la misma pregunta en otros salones de MBA y en otros salones de otro tipo de programas más cortos, y en todos la respuesta fue cercana al 100%, y incluso aquellos que no decían que querían serlo, parecía que tenían vergüenza de decir, no, yo no quiero ser empresario, yo quiero hacer una carrera exitosa como ejecutivo. Me puse empecé a prestarle atención al tema en las redes, y sí, se habla maravillas del empresario llamándole emprendedor, y si esta confusión no tuviera efectos prácticos, mi conferencia de hoy día no tendría mayor relevancia, pero sí tiene efectos prácticos. 1, es una fantasía que todos debamos ser empresarios, y 2, es una confusión que todo empresario es emprendedor y que todo emprendedor es empresario. Entonces me puse retomé este tema, y bueno, esta es tercera vez que lo toco, y en esta oportunidad con mayor extensión, gracias a la invitación de la Cámara. ¿Cuál es mi vinculación con el tema? Y por eso le digo puntos de retorno. Bueno, mi vinculación con el tema fue hace muchos años. Mi experiencia de consultoría del 87 a la fecha es, no en totalidad, pero en su gran mayoría, empresa, pequeña y mediana empresa, donde mi cliente es el que inició la empresa, muchas veces empresa familiar. Ojo, eso no es toda mi experiencia, también he hecho consultoría con grandes empresas, mineras, pesqueras, bancos y sector estatal, pero en número la mayoría son pequeñas y medianas empresas, y dentro de ellas la mayoría fueron iniciadas de un modo familiar. Del 87 al 91 trabajé intensivamente con ONGs que estaban muy de moda en esa época, no sé ahora, la verdad, no tengo contacto. En esa época había muchas ONGs que recibían dinero internacional para apoyar a la pequeña empresa, a la microempresa y a la iniciación de empresas. De hecho, mi primer trabajo en ESAN, antes de entrar como profesor en el año 90, en 1989, empecé a trabajar como asistente de investigación sobre estos temas con el profesor Sergio Bravo. Y me dediqué a esos temas principal, no exclusivamente en ESAN, hasta el año 95. La parte más bonita que he estado recordando estos días fue una beca de 3 meses del Fonds Léon Becard de Bélgica, que fueron 3 meses de paseo por toda Europa, Bélgica, España, Francia y Suiza, visitando incubadoras de empresa, programas universitarios dirigidos a nuevos emprendimientos, a pequeñas empresas, con una salvedad. Allá ese tipo de empresas son casi exclusivamente de alta tecnología y con alto nivel de innovación, ¿no? La gran diferencia con las que se veían y se ven en el Perú. Y de hecho, entre el 2010 y 2011, creo que Miguel fue mi alumno en uno de esos cursos, no estoy seguro, dicté un curso electivo por 2 años que se llamó Espíritu Emprendedor.
si me invitan de nuevo y tienen la paciencia de escucharme, podríamos entrar a esta temática que ya les voy a plantear al final. Bien, todo empresario es emprendedor, todo empresario es innovador, todo empresario es innovador desde el punto de vista tecnológico de mercado de productos, no. Yo creo que la mayoría de empresarios peruanos son el famoso Me Too, yo también. Esto me lo enseñó el gordo Chirinos, un famosísimo profesor de microeconomía en ESAN, y en microeconomía se le llama la telaraña. Yo siembro papas, todos siembran papas, y hay un loco por ahí que no siembra papa y siembra tomate, estoy inventando. Siembra tomate, y como él es el único que siembra tomate, le va bien, como todos los demás del valle hemos sembrado papa, nos va mal porque el precio cae, y al año siguiente, ¿qué va a pasar? Todo lo que sembramos papa vamos a copiar y vamos a entrar un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un milésimo a sembrar tomate. Va a llegar un punto en el cual de tanto tomate que se siembra, el precio se cae. Y esa es una conducta muy normal, estudiada sobre todo en temas agrícolas. Todos hacemos lo que hacen los demás hasta que nos va mal por exceso de oferta y luego copiamos al que le fue bien porque fue el único, uno de los pocos que hizo algo diferente. Eso ha tenido consecuencias trágicas en Perú. Hacia el año 2000 hubo una gran crisis con la industria de la exportación de espárrago de Perú. Todos invertían en espárrago y todos los vendían en Estados Unidos. Era obvio que eso iba a terminar mal, pero gente de mucho dinero metía plata y como a los primeros le fue bien, entró el segundo, el tercero, el cuarto. Cuando el precio del espárrago se cae en Estados Unidos, todos se pusieron a lloriquear. El sector privado peruano es bastante extraño, pidiéndole al Estado que lo salve, y Klimper, que era ministro de Agricultura y dueño de una de estas empresas, creó una ley que existe hasta ahora, que era que el sector agrario peruano paga menos del sueldo mínimo. Se suponía que era por esta emergencia coyuntural. Bueno, desde el año julio del 2000 fue esa ley y está vigente hasta el año 2031, si no me equivoco, la han ido renovando. Pero bueno, esa es la conducta del Me Too. Como al otro le va bien, yo lo copio. El problema es que si muchos copian, eso se va a ir al demonio, obviamente. El empresario Me Too tiene una baja tendencia a la innovación. Sencillamente ve al otro y copia lo que el otro hace porque le ha ido bien. Claro, si eso lo hace uno, lo hace dos, lo hace cinco, puede que funcione. Pero ¿qué pasa si lo hacen 500? Bien. El empresario peruano tiende a hacer negocios de baja tecnología y de bajo valor agregado. Yo de broma le digo a mis alumnos que para muchos de ellos hacer empresa es crear la sexta sanguchería de la cuadra, ¿no? Ojo, es una broma, es un ejemplo, nada más. Si en una cuadra hay 5 sangucherías y les va muy bien y están llenos de clientes, a alguien se le va a ocurrir hacer un sexto negocio. A esa persona le podemos llamar emprendedora, sí, en parte. Tal vez está dejando su trabajo, está arriesgando su capital y está haciendo la sexta sanguchería de la cuadra. Pero en cuanto a innovación y realmente emprendimiento, no hay mucho. Claro, yo lo que he notado, y en el Perú es muy divertido, no sé en otros países, si pueden los de otros países coméntenme, crean una nueva sanguchería o crean un nuevo restaurante y la mayor innovación está en la carta. Hacen cartas muy divertidas, el nombre de los platos es muy divertido. Ahí le he puesto un pequeño ejemplo del Tanta de Gastón Acurio. Cuando yo voy a estos restaurantes, me leo toda la carta porque son muy divertidos, ponen nombres raros, exóticos, o como en este caso, un nombre picante. Es un plato a base de huevos y el plato se llama huevos de Gastón, ¿no? Hay un doble juego de palabras, una insinuación. Las cartas son divertidas y muy innovadoras. Claro, la comida no necesariamente es innovadora. Y para de contar, ese es básicamente donde viene la innovación, la novedad. Sí hay un nivel de emprendimiento porque estoy arriesgando mi capital, probablemente he dejado mi trabajo, pero nos metemos en negocios bastante maduros, bastante antiguos y sin mucha novedad. Todo empresario no es emprendedor. Eso es peligroso hacer esa confusión. Por ejemplo, he trabajado con decenas de empresas familiares. A veces el padre desde niñitos, niñitas a sus hijos los mete al negocio y eso está muy bien. Y a veces, muchas veces diría yo, esos hijos se forman
luego los manda a buenas universidades en el país o en el extranjero, pero luego regresa. Recuerdo un caso de un muchacho de 22 años, buenísima gente, lindísima persona, pero no entendía nada de nada, que regresó a los 22 años con un BA en administración de Estados Unidos, y de frente papá lo puso de gerente de no sé qué en la empresa, ¿no? Aquellos de ustedes que han trabajado en una empresa familiar, que no sea de su familia, sino que ustedes eran ejecutivos, saben muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, esa persona va a ser a la larga el dueño, el gerente general, pero no necesariamente tiene las competencias que se necesita para ese tipo de cargos. Ojo, no estoy generalizando, también conozco gente que sí tiene las condiciones y lo ha hecho muy bien, y segundas y terceras generaciones que han sacado adelante sus empresas. También conozco y me he encontrado con muchos casos de empresas que se crean corruptamente. N casos he visto o me han comentado. Por ejemplo, un ejecutivo de logística de una empresa se da cuenta que esta empresa gasta mucho dinero comprando un X insumo, un X producto. Entonces, a través de un testaferro crea una empresa bastante innovadora supuestamente, bastante emprendedora supuestamente, pero no. Sencillamente a través de recuerdo un caso, su concuñado, para que no figure su apellido, lo puso a su concuñado como supuesto dueño. Su concuñado empieza a importar ese insumo y él, como funcionario de logística, le empieza a comprar a esa empresa, ¿no? Claro, él tenía toda la información privilegiada y esa empresa le fue bastante bien. Como este caso conozco varios, otros en los cuales el gerente general hace una empresa para proveer a la empresa donde él es gerente general, no dueño, sino gerente general, y obliga a que se le compre esa empresa. Claro, esa empresa es nueva, se ha creado, supuestamente cumple con todo o sea, es una empresa, pero de emprendimiento tiene bien poco, es básicamente un acto corrupto. Esto, yo no sé, en otros países, en el Perú es bastante común. En mi experiencia lo he visto desde que comencé a hacer consultoría en los 80s y lo sigo viendo hasta ahora. Recuerdo algunos casos de lo siguiente, y de hecho el que más recuerdo es un caso en Colombia, ¿no? Un socio capitalista se junta con alguien que conoce del negocio. El socio capitalista tiene todo el poder, el que conoce la tecnología tiene la minoría de acciones, y después de un tiempo el socio capitalista toma el control total de la empresa y el socio que tenía el know-how tiene que salir, ¿no? Y ese socio capitalista, ¿qué tal? ¿Es empresario? Sí. ¿Es emprendedor? Yo no le llamaría emprendedor a eso. Bueno, también puede haber actitud emprendedora para lo malo, ¿sí? Y otra cosa que debemos considerar, que no todo empresario es exitoso, sea cual sea nuestra definición de palabra exitoso. No todo empresario produce ganancias a partir de generar valor. Hay muchas empresas, muchos empresarios que generan utilidades sin generar valor, como dice ahí en el texto, abusando de proveedores, de trabajadores, evadir impuestos, robar agua y electricidad, o a través de un vínculo corrupto con autoridades, etc. Con esto no estoy diciendo que todos los empresarios son así, por si acaso, solo estoy diciendo que hay buenos empresarios y hay malos empresarios. Y el mal empresario, porque gane plata, no significa que está teniendo éxito. Claro, si yo gano plata robándole a los demás, y mi definición de éxito el éxito es ganar plata, podría ser. Entonces, mi mensaje es: no idealicemos al que sea empresario, ni siquiera al que es iniciador de empresa. Y si quieren algunos ejemplitos, estos son casos conocidos mundialmente. El de Bill Gates, supongo que ustedes ni lo han escuchado ya mencionar, porque es un caso muy antiguo. Windows fue robado por Microsoft a Steve Jobs, que fue el real creador de la idea de Windows, el tener el escritorio donde están todas las cosas ahí puestas. Antes de eso era bastante complicado, ¿no? Y Bill Gates, cuando era gerente de Microsoft, ahora hace muchos años él ya salió y él está en la fundación nada más, pero él tenía fama de ser bastante malo con sus ejecutivos, de humillarlos en público cuando hacían una presentación y todo lo demás. Claro, lo idealizamos porque es archirrico y en la fundación tal vez está haciendo cosas muy buenas, pero
mucho de su fortuna se basa en algo que robó y en esa época fue un escándalo y hubo juicios y todo. Un caso más reciente, probablemente más apropiado para ustedes, es del Mark Zuckerberg. Además, esto probablemente lo vieron en la película Red Social, que él tuvo que pagar en secreto, se dice 140 millones de dólares, otras fuentes dicen 120 millones de dólares, a los gemelos Winklevoss, que fue a los que les robó la idea de Facebook. No solo le robó la idea, sino los estafó, porque los gemelos le dieron plata a Mark Zuckerberg para que les escriba el código. Y no solo no les entregó el código, o sea, se quedó con la plata, sino que además se robó la idea y, bueno, el resto de la historia usted ya lo conoce. Entonces, no idealicemos a los empresarios. Hay empresarios que no son emprendedores, son, bueno, claro, puede haber mucho emprendedurismo para el delito. Una miniserie de Netflix que les recomiendo ver si no la han visto, en inglés se llama The Billion Dollar Code, el código billion es 1.000 millones de dólares. Pero bueno, búsquenlo en Netflix, es una miniserie bastante buena alemana y te cuentan la historia de cómo Google Earth se robó TerraVision, les piratearon los códigos y toda la idea principal. Pero véanlo ustedes para que se hagan una idea. Entonces, no porque veamos ahora que Google Earth es un súper programa y que tiene un súper éxito y se usa para muchas cosas y produce miles de millones de ganancias, significa que detrás de eso ha habido un emprendedurismo en el mejor sentido de la palabra. La piratería de ideas es, bueno, todos los países han crecido a partir de piratería de ideas, y si no necesito decirle mucho, solo vas a pronunciar la palabra China. China crece a partir de piratear ideas. Otro tema respecto a esta confusión de términos de empresario con emprendedor es que yo puedo ser emprendedor sin crear ninguna empresa y siendo un trabajador dependiente, que es lo que ahora mi impresión, mis alumnos se avergüenzan de decir. Quiero ser ejecutivo el resto de mi vida, quiero ascender de tercero a segundo, de segundo a primero y de ahí tal vez ser gerente general. Parece que eso hoy en día les están metiendo en la cabeza que eso es una vergüenza, pero no es nada nuevo la idea del intrapreneur. Esta idea es bastante antigua, fue creada por Gifford Pinchot III en 1978 y en 1985 se publica esto en forma de libro. Yo entré al MBA en 1987 y recuerdo que nos hicieron leer esto, el profesor Genaro Matute, que en paz descanse, nos lo puso como lectura obligatoria del curso. Ya no me acuerdo demasiado del contenido, pero la idea básica es, tú puedes ser empleado dependiente y en tu rincón de la empresa, puedes estar en un lugar pequeñito, más grande, tú puedes ser un gran emprendedor, tener iniciativas, pelear por ellas, llevarlas a cabo, sacarlas adelante. Puedes crear una nueva división, puedes generar que se haga un nuevo producto o pues algo más simple. Puedes lograr que se cambie un procedimiento que está muy obsoleto, muy tedioso, por algo mucho más inteligente, y eso es un acto de emprendimiento. La actitud emprendedora, el espíritu emprendedor, depende de qué haces. Entonces tú puedes ser dueño de empresa y no tener nada de emprendedor, y puedes ser un chupe de octava y ser muy emprendedor. Puede ser el barredor de la oficina. Tiene una idea, tiene una iniciativa en su nivel. ¿No se ve en pantalla? Sí, yo la estoy viendo muy bien. Tal vez es un caso muy puntual, pero se ve perfecto. Correcto. Gracias. Sí, no, parece que Wendy está teniendo problemas. Gracias. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Una persona puede estar en el cargo más bajo entre comillas, de una empresa. Puede ser el jardinero, puede ser el barredor y puede tener iniciativas. Y puede tener espíritu emprendedor. Le voy a poner un ejemplo bastante simplón, pero yo lo he vivido. El barredor de una empresa que se entera que alguien de la oficina necesita algo y que siempre, no sé, a media mañana sale a comprarlo. He visto más de un caso que ese barredor agarra y compra al por mayor ese producto y él lo vende en la oficina. Es algo muy pequeño y muy puntual, pero ahí tú ves espíritu emprendedor. Usted puede tener un gran espíritu emprendedor para hacer su tarea rutinaria. Claro, le está haciendo pequeñas mejoras cotidianas,
o trabajando en el mediano plazo por un gran cambio, una gran mejora. Meta, que es el nombre actual de Facebook, la empresa ya no se llama Facebook, se llama Meta, que incluye un montón de empresas, WhatsApp y muchas otras, tenía en diciembre del 2020 58.600 trabajadores. ¿Cuál es mi punto acá? Significa que Mark Zuckerberg es el único emprendedor en esta empresa, Meta o Facebook, y los otros 58.599 son una sarta de chupes de segundones que carecen de iniciativa. Ese es el espíritu que estoy sintiendo ahorita en el aire. Lo dicen por todos lados. Si no inicias tu empresa, eres un pobre tonto. Ese es más o menos el tono que está de moda. Y eso es muy peligroso por varias razones que las vamos a ver más adelante. Entonces, no idealicemos, bueno, a nadie en realidad, no hay que idealizar a nadie. Idealizar es algo de niños, es un proceso psicológico de alguien niño o que es muy dependiente psicológicamente. Hay empresarios buenos, hay empresarios medio buenos y hay empresarios muy malos. Pues, no todo empresario es bueno y tampoco es verdad que todo empresario sea malo. En el espectro político hay gente que denigra a todos los emprendedores y hay gente que idealiza a todos los emprendedores. Esos dos extremos políticos están equivocados y son muy peligrosos los dos, igual de peligrosos los dos. Todo país, cada uno de los países de ustedes, nuestro país necesita empresarios que sean emprendedores, no solo empresarios, porque hay empresarios no emprendedores. Y un tema que es vital para Perú y seguramente para todos los países de los que estamos presentes ahorita, pero en el caso del Perú es más fuerte, porque está vinculado con la informalidad. No confundan emprendimiento con desesperamiento. Esta palabra la inventé hace 2 días. No confundan emprendimiento con desesperamiento. En el Perú hay la última estadística que vi, pero eso fue en plena pandemia, un 79% de economía informal, de empleo informal. Eso leí el año 2021 cuando estábamos en la peor etapa de la pandemia. Esperemos, antes de la pandemia esa cifra era cercana al 72%, 71 y tanto por ciento. Por la pandemia pasó de 72 redondeando a 79. Espero que hoy día haya disminuido un poquito, pero no tengo muchas esperanzas. Confundir eso con espíritu emprendedor es muy peligroso, muy peligroso. Y me explico. Yo vivo en un edificio, hay 40 departamentos me parece, y ese es un típico edificio de clase media, media. De repente hay algunas personas que tienen un poquito más dentro del edificio, otros menos, pero somos clase media, la típica clase media peruana, que los peruanos ya me entienden muy bien todas nuestras deformaciones mentales. En plena pandemia, parece que había vecinos que se quedaron sin trabajo. Imagínense, el papá y la mamá, los dos se quedan sin trabajo, la cosa fue bastante terrible, me imagino que en todos los países. Y de pronto, en el WhatsApp grupal del edificio, donde solo se hablan de las cosas típicas de un edificio, empezaron a poner algunos vecinos, vendo queso, estoy haciendo tortas, ¿quién quiere? Le puedo vender una torta, media torta, un cuarto de torta. Ojo, eso no tiene nada de malo, eso es una persona decente que al quedarse sin trabajo tiene que hacer algo, cualquier trabajo decente con tal de mantener a su familia. No estoy denigrando esta conducta ni a estas personas, por si acaso. Pero confundir eso con emprendimiento, no, esa es desesperación. Y todos seguramente en un momento de desesperación hubiéramos hecho algo, lo que sea. Una señora puso, mi tía de Cañete, al sur de Lima, mi tía de Cañete me ha enviado unas humitas maravillosas, las vendo a tanto. En un chat de edificio de clase media en Perú eso es inaudito. O sea, normalmente nadie lo haría. Pero en el medio de la desesperación de no tener cómo alimentar a tus hijos, todo eso es válido. Reitero, no estoy denigrando esa conducta. O sea, muy bien. Yo de joven en algún momento he hecho taxi. Necesitaba la plata, no tenía ingresos y agarré el carro de mi papá y me puse a hacer taxi. No me enorgullezco y tampoco me avergüenzo. Sencillamente necesitaba hacer algo, es lo que estaba a mano y lo hice. Pero confundir eso con que en el Perú el 79%
tienen espíritu emprendedor y todo lo demás es no haber entendido el problema. No, espíritu emprendedor es una cosa, casi siempre está vinculado con encontrar nichos y innovación tecnológica y cosas así, y cuando uno se queda sin trabajo y si algunos no tienen otra cosa, se ponen a vender caramelos en el semáforo, otros no sé, se ponen a limpiar casas ajenas, lo que sea, ojo, eso es decente, merece todo nuestro respeto, pero no confundamos eso con empresario, con espíritu emprendedor. Ahora, bueno, lo explico en la siguiente. Esto es lo que en jerga peruana le llamaríamos un sobreviviente, un recursero, el que se consigue recursos de alguna manera, y en jerga técnica más formal, cuando yo escribía sobre estos temas hasta el año 95, por ahí, yo le llamaba autoempleador. Hay empresas unipersonales que no son, uno le llama microempresa, pero en realidad no es microempresa, es una persona que se ha conseguido un trabajo para sí mismo. Un ejemplo, recuerdo un caso muy antiguo de los 80s, una fábrica quiebra, no tenían para pagarle las indemnizaciones a los obreros, y a un experto en torno que había sido el eje de este negocio, le entregaron el torno que él manejaba en la empresa, viejísimo, y se le entregan para que ya no moleste, no te vamos a poder pagar, nada de juicios, ya, llévate el torno, ya no nos sirve de nada, además era muy viejo. Y el señor se llevó el torno al patio de su casa y ahí se puso a hacer lo que él sabía, que era tornear. Creer que esta persona en ese momento se ha vuelto empresario es muy peligroso y tiene implicancias muy serias, gente, muy serias. Se los cuento mejor. ¿Cuál fue el problema con esta persona? Una de las ONGs que yo asesoraba en aquellas épocas, fin de los 80, comienzo de los 90, lo ubicó y le dijo, señor, usted es emprendedor, le prestamos plata para que cambie su torno por uno más nuevo. Y el señor no quería. Recuerdo muy bien el caso. No quería. No, pero señor, fíjese, este torno tiene tales defectos y usted produce muy poquito. En cambio, con el nuevo torno, no se lo dijeron, con el nuevo torno usted va a tener una tremenda deuda y va a tener que producir mucho más y con más eficiencia y conseguir mercado para pagar la deuda. Le insistieron, el señor se negaba, se demoraron meses hasta que al final lo convencieron. El señor tomó el crédito, cambió el viejo torno por un nuevo torno, pero él no tenía ninguna de las competencias ni habilidades de buscar mercado, nada. Él era tornero y él torneaba en el patio de su casa. ¿Y qué terminó pasando? Que él no pudo pagar los créditos a esta ONG y la ONG lo ejecutó y le quitaron el torno. Se quedó sin el torno viejo, sin el torno nuevo y con su historial de crédito, ya se imaginan en qué condición. No toda persona sirve para hacer empresa, no toda persona sirve para hacer una empresa que crezca. Hay alguien que tiene su pequeño estudio de abogado, su pequeño estudio de contador, con 1, 2, 3 personas y va a quedar así para el resto de su vida. Y no hay nada malo de eso. Esa es la magnitud que tú psicológicamente puedes manejar. Entonces, desde que empezó a hacer esta búsqueda, desde que he reentrado al tema, esto debe haber sido hace menos de un año, pero esto ha sido el año pasado, le he ido preguntando a los alumnos, ¿y por qué quieres hacer tu empresa? Y también he visto en las redes, etc. Esa es una pequeña recopilación de las fantasías culturales que se están propagandizando hoy día. La más, disculpen la palabra, la más tonta, la más, en el sentido de pueril, la más inocente, es la gente que me dice, estoy harto de mi jefe, quiero hacer mi empresa para ser libre. Yo tengo que contener la risa, porque sería ofensivo que me ríe en la cara de alguien que me dice eso. Pero eso te demuestra que esa persona no tiene idea de lo que es ser empresario. Cuando eres empresario no eres libre de nada. Empiezas a trabajar 7 días por semana y a preocuparte 7 días por semana. Ser empresario es difícil. Voy a reiterar esto al final. No estoy diciendo que el que lo quiere hacer no lo haga, sí. Pero tienes que ser muy consciente en qué te metes. No es el paraíso. Ya me libré de mi jefe, de la rutina y del horario. Sí, ya has caído en algo peor. Quiero ser libre es absurdo. El empresario, peor al comienzo, tal vez cuando se hace multimillonario 10 años después, no tiene nada de libre. Está atado a más cadenas, con la diferencia que ahora está arriesgando, por ejemplo, la hipoteca de su casa. Antes eras empleadito, ganabas una porquería y ok, llorabas, pero cada 15, cada 30 te goteaba tu sueldito miserable. Aprendiste a vivir con eso, ok, te lanzas,
Puede que termines millonario como Mark Zuckerberg, puede que termines embargado como mucha gente que yo conozco. Quiero manejar mis propios tiempos. Fantasía. Lo que yo no entiendo es por qué gente seria, yo he visto hasta académicos que enseñan este tipo de temas, hablar de eso. No manejas ningún tiempo. Antes trabajabas de 8 a 5, de 8 a 6, de 8 a 7, lo que sea, pero el viernes a las 7 de la noche cerrabas chingana y te ibas de fin de semana. No es tu problema lo que pase. Cuando eres dueño de empresa, y algunos de ustedes deben tener esta experiencia, yo la tengo, yo he hecho algunas pequeñas empresitas en algún momento, no hay tiempos, no hay horarios. No quiero tener jefes, ¿cierto? No habrá un jefe, pero tienes que hablar con el de la SUNAT, tienes que hablar con el de la municipalidad, tienes que probablemente ir a vender y imagínate que tengas un solo cliente o un principal cliente, vas a tener que ir a rogarle que te compren, pero luego además tienes que ir a rogar que te paguen. Si usted conoce del mundo real, sabe que uno de los problemas más graves de una empresa es que te paguen. Porque una cosa, te dicen, ya ok, mándame el producto, te pago a 15 días. ¿15 días? Si es una empresa poderosa en el Perú, hay empresas que pagan a 120 días. Y 120 días o 90 días no es que te pagan al día 90, significa te pago el día que yo quiera después del día 90. Y eso es real. El caso más exagerado en todo el mundo, no solo en el Perú, son los supermercados. El supermercado lucra de la desesperación de sus pequeños proveedores. Reciben, lo venden casi de inmediato. Por ejemplo, cuando son verduras, las tienen que vender en 2, 3, 4 días, no sé cuánto. Pero a ese campesino le pagan a semanas después, meses después en algunos casos. Ojo, esto de los supermercados es un tema mundial. Googleen, lo van a encontrar. Que es un problema general. Cuando yo vivía en Francia el año 2000, había toma de caminos de los campesinos en las entradas donde estaban los centros de acopio de Carrefour, que era el más grande de Francia. Los campesinos llegaron a tomar las carreteras de acceso de desesperación. Ah, correcto. Pablo nos aclara algo. Pablo es graduado de SAN y él ahora vive en Chile. Sí, es verdad, sí leí esta ley que en Chile, que está más adelantado que nosotros en casi todo, ¿no? Tiene que ser 30 días. En el Perú no hay esto, y si intentaran hacerlo dirían que es comunismo, ¿no? Pero conozco gente que le pagan tarde y un pequeño empresario tiene el capital de trabajo como para poder soportar haber fabricado el producto y cobrar 30, 60, 90 días después. No, tiene que ir al banco y financiarse, pero la tasa que le cobran, que tampoco hay ningún tipo de control en Perú, sobre ese crédito es altísima, que termina, conozco casos en los cuales esa tasa para sobrevivir esos 30, 60, 90 días, se come toda la utilidad. Esos son temas reales. No pretendo ser fatalista, solo pretendo que cuando ustedes que conocen de estas cosas le hablen a algún joven que está intentando lanzarse a la aventura, sea consciente de todo eso. No es que se desanime, es que sea consciente en lo que se mete. No es un jardín de rosas, gentes. Iniciar una empresa es un rollazo. Claro, yo agarro y te muestro la foto de Mark Zuckerberg y te digo, mire, este tiene no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares. Claro, pues es uno de millones que iniciaron empresas. Los otros, no, el otro 99.9% o quebró o apenas sobrevive. No quieres estar atado a procedimientos, claro, de tu empresa, pero ya te digo, vas a tener que estar con los permisos de municipalidad. La SUNAT, SUNAT en el Perú es la de los impuestos. Ahorita no me acuerdo cómo se llama en otros países. En Colombia yo sabía. ¿Me pueden poner en sus países cómo se llama la institución que recauda impuestos? La DIAN en Colombia, sí recuerdo. Es la que te coge. Apenas estás entrando a Colombia, hay un puesto de DIAN, que es la impuestos y aduanas, ¿no es cierto? En el Perú eso es SUNAT, SAT en Guatemala. Ah, correcto. Si hay alguien más, había gente de Argentina, de Panamá, si pueden poner ahí, ¿cómo se llama? Colombia tiene una ley de pago justo hace 2 años, excelente. SI, SAT en México, en el Perú es SUNAT. Entonces, si ya saben, si la SI en Chile es la más odiada, SAT en México, etcétera, en Perú es la SUNAT. La frase normal, decente, es maldita SUNAT. Normalmente son palabras mucho más gruesas que esas. Ok, Dian, correcto.
quiero estar tranquilo. Oye, gente, no sean abusivos. ¿Cómo le van a decir a alguien, hazte empresario, porque cuando tengas tu propia empresa vas a estar tranquilo? Yo, que soy dependiente de SAN, y estoy feliz de serlo, y pronto me jubilo y voy a jubilarme de dependiente, yo espero cada mes mi pago. ¿De dónde saca la plata SAN si tiene que pedir avance al banco? No, eso es problema de otros, no es mi problema. Cuando tú eres el dueño de la empresa, se te acerca el pago de impuestos, tienes que pagar planillas, tienes que no sé qué, no duermes, me consta. Yo lo he vivido en algún momento y lo conozco. Entonces, hay que decirle a la gente la verdad. Buen punto, Miguel. Se demoniza a la SUNAT para justificar. Sí, ese es un mecanismo psicológico. Lo maldita SUNAT y con eso justifico que yo evado impuestos. Es correcto. Ya. Otro tipo, los que he puesto a la derecha son otro tipo de fantasías y mentiras que he visto en redes sobre todo, ¿no? Hay una terrible confusión hecha a propósito por los vendedores de hardware y software de hacerte creer que todo lo electrónico es tecnología y que si no hay electrónica no hay tecnología. Ese es un rollazo que no los voy a aburrir ahora. Cuando fui alumno de SAN hice un paper sobre esto. Tecnología no es electrónica. Electrónica es una forma de tecnología, pero hay muchas formas de tecnología. Entonces, la gente cree que si pone una app ya está haciendo una gran innovación. Gente, en las apps ya no hay innovación. Tal vez el primero, el segundo que lanzaron apps y el resto son puras copias. La décima app que llega a tu país sobre taxis, ¿no? Uber, etcétera, todo ese tipo, Cabify, etcétera, creo que viene una décima. ¿Cuánta innovación hay ahí? No, estos apps son una suma de pequeñas tecnologías todas antiguas, pasarela de pagos, ubicación geográfica, etcétera. Durante la pandemia se puso de moda decir nos hemos reinventado, ¿no? Antes yo era ejecutivo, me votaron y ahora estoy vendiendo tamales. Y pongo con orgullo en mi página web, nos hemos reinventado, ahora vendemos tamales. Ok, es una forma bonita de autoconsolarte, de que en tu desesperación, con toda decencia, eso sí, pero estás haciendo algo que no es lo tuyo y que apenas puedas lo vas a dejar de hacer. No te has reinventado, eres un sobreviviente y mucho mérito por si acaso. Iván, no te voy a poder responder eso tal vez al final, porque me va a faltar tiempo solo para mi tema y creo que ya estamos casi sobre la hora. Se ha puesto de moda la palabra resiliencia, que es una palabra psicológica. Se usa con muchas distorsiones. La resiliencia solo significa que después de que te hundes psicológicamente, te destruyes, te deprimes, no quieres vivir o no quieres moverte, tienes capacidad de renacer de tus cenizas. Eso es resiliencia. Hay gente que se recompone, se hunde 2 días, 5 días, una semanita o 2, y luego como que se recompone psicológicamente. Eso es resiliencia. Disruptivo, tengo conferencia entera sobre disruptivo, no lo voy a aburrir con eso, pero son palabras que se repiten, y ojo, ustedes, que asumo que son gente bastante seria, tenga cuidado cuando usa y reproduce este tipo de palabras. No porque esté de moda una palabra uno debe usarla, pero sobre todo cuando estoy aconsejando a un joven que arriesgue todo lo que tiene, por ejemplo, deje su trabajo, que hipoteque su casa, etcétera, que tome ese tipo de riesgos vivenciales que son muy graves y que no los tome a partir de una fantasía de qué lindo, todo va a ser tranquilidad, felicidad, no va a tener jefes, y entonces te ponen la foto de Mark Zuckerberg en su yate en la playa. Sí, cuñado, ¿cuántos Mark Zuckerberg hay en el mundo? No sé, 100. Entonces, yo lo que les he empezado a pedir a mis alumnos, en cada salón hay algunos que ya son empresarios, que son dueños de empresa y están haciendo el MBA o algún programa. Yo le digo, gente, no me crean a mí que yo de esto conozco, pero no es lo que yo vivo. Pregúntele a Pepito, si en el salón hay un Pepito que es dueño de una empresa, y a veces son gente muy exitosa, cuéntenle y pídanles que les cuente, pero que les cuente todo lo bueno y lo malo, porque ¿qué va a pasar? Si tú le pides a Pepito que hable en el salón, va a alardear de todo lo que ha logrado. En un caso real, no se llamaba Pepito obviamente, tiene casa en Lima, casa en Miami y casa en una playa de lujo al sur de Lima. Autos, un pequeño yate,
Y claro, él te puede contar eso y está muy bien. El problema está que el que recién va a comenzar, eso no le sirve. El tema es, ¿qué tuviste que soportar para llegar desde cero hasta ahí? ¿No? Eso es lo que hay que decirle a todos los jóvenes o no tan jóvenes que quieren lanzarse. Entonces, esto no lo voy a elaborar en detalle. No todo empresario, no es lo mismo ser empresario que ser empresario iniciador. Son cosas muy diferentes. Yo puedo ser empresario, soy el dueño de una empresa porque le heredé o lo que sea, o de repente yo lo inicié, pero ya estoy en otra etapa. Lo que está de moda es hablar de las startups, y cuando lo vemos en otros países son startups con alto nivel de tecnología. Ojo con eso, y con mucha innovación. No es lo mismo iniciar una empresa de alta tecnología con mucha innovación que la sexta sanguchería de la cuadra, como ya les dije, ni es lo mismo de que la vida te saca patadas de tu comodidad, de tu empleo, y de pronto tengas que empezar a vender algo o a producir algo. No estoy diciendo que haya nada malo con esa persona, por si acaso. Todo el respeto a las personas que han vivido eso o lo van a vivir. Es algo decente. Como le digo acá, mis vecinos vendiendo quesos y pastel de choclo, pero piensen esto para alguien de clase media. Eso es muy importante. No sé si en otros países se ubica eso, ¿no? Alguien de clase media, pues los de clase media siempre queremos lucir que nos va mejor de lo que realmente nos va. No sé si han visto la foto de Mark Zuckerberg con su esposa caminando con una ropa horrible, todos, como decimos en Perú, todos zarrapastrosos. ¿Han visto esas fotos? Googleenlas, ¿no? Y Mark Zuckerberg no le tiene que probar nada a nadie, pero un ejecutivo de clase media tiene que siempre estar lo mejor vestido, tratar de tener auto de marca, tratar de tener lapicero de marca, etcétera. Fabricio hace un señalamiento muy cierto, no lo niego. A veces la desesperación hace que encuentres algo y encima descubres en ti que sí había un potencial para ser empresario. Eso es totalmente válido. Claro, porcentualmente no es que sea una alta probabilidad, pero sí existe y podríamos mostrar ejemplo de eso. Y no es lo mismo empresario que empresario iniciador, y no es lo mismo que emprendedor. Puedes ser emprendedor sin salir de tu trabajo. No me desmientan, por favor, porque yo me siento emprendedor en lo mío. Las ideas que yo planteo creo que son emprendedoras. No digo lo que está de moda, no repito lo que todos repiten, no voy con la corriente. Por favor, no me desmientan porque me deprimo. Yo creo que yo soy muy emprendedor, creo que soy muy innovador y no tengo la remota intención de crear una empresa. Me voy a jubilar dentro de poco siendo empleado de SAN y listo. Soy feliz con eso, no sirvo para lo otro, y eso es bueno que uno lo sepa. Entonces, finalmente, antes de iniciar una empresa, tienes que saber que la probabilidad de que sobrevivas son entre el 5 y el 1%. Hay distintas fuentes, distintos estudios, cómo se mide es bastante, o sea, no hay forma de establecer un número muy preciso, pero las fuentes que yo conozco dicen esos números. El otro tema es esa tontera de que todos tenemos que ser empresarios. ¿Y quién va a trabajar para las empresas si todos quieren ser empresarios? Gente, algunos servimos para ser empresarios, otros sirven para ser gerentes generales, otros sirven para ser técnico de laboratorio. Conozco casos en gente que es muy buen ingeniero, biólogo, y le encanta estar encerrado en un laboratorio haciendo pruebas de algo. No le interesa ser jefe, no le interesa vender nada. Su vida y su pasión es estar encerrado en un laboratorio testeando productos, o alguien de cómputo que está escribiendo código. Si eso es lo tuyo, en buena hora, porque no tienes por qué avergonzarte. No naciste para lo otro. Todos servimos para algo y no servimos para todo lo demás. ¿Qué rasgos de personalidad son necesarios para ser un empresario de éxito? Bueno, solo les digo el título. Ya les digo, si tienen la amabilidad de volverme a invitar, podemos hablar en extenso solo de este punto. Son variables psicológicas como la tolerancia a la incertidumbre, es decir, tengo que tolerar no saber qué va a pasar mañana. Cuando uno es empleado dependiente no tiene tanto este problema. Yo no sé de dónde va a sacar la plata de SAM para pagarme este mes, no es mi problema. Yo solo sé que voy a cobrar. Si tuvieron que tomar un crédito de corto plazo a altísima tasa con el banco, no es mi problema, yo solo cobro. Pues,
hay rasgos psicológicos de alguien que tiene mucha propensión a ser empresario, tolerancia a la incertidumbre, capacidad prospectiva. Eso es bastante complejo, pero tengo que poder olfatear en qué meterme, en qué no meterme. Este es lo que le falla a muchos que hacen los negocios Me Too. Oye, si hay 5 sangucherías y les va muy bien, hago la sexta. Ese es un error de cálculo o un posible error de cálculo, porque puede que le vaya bien, pero es muy peligroso que como todo el mundo está haciendo algo, en todos los países debe haber pasado esto. Se inicia la pandemia, se inicia el cierre del país y había solo un stock limitado en el Perú y en cada país de mascarillas y todos los demás equipos. En ese momento, los precios de estas mascarillas suben. Miles de personas dijeron, qué buena oportunidad, voy a importar. Los primeros que lograron importar y llegaron sus mascarillas y otros equipos al inicio de la pandemia, les fue muy bien, vendían a precios escandalosos. Pero me consta, porque me escribían amigos diciendo, me ha llegado un lote de tal tipo, de tal equipo, ¿no conocen a alguien que trabaje en algún lugar que me lo pueda comprar? Conocidos míos, claro, Me Too. Llega un momento en el cual se demoró probablemente un mes, no sé, 2 meses en llegar el montón. Cuando llegan todos juntos, el precio se vuelve menor que el costo. Es un caso clarísimo. Y esto se hubiera evitado con un pensamiento prospectivo, o sea, pensamiento de proyección al futuro. Manejo de la complejidad. Ser empresario es muy complejo, no es solo conocer, por ejemplo, tu negocio. ¿Se acuerdan el caso del tornero que les hablé hace un rato? El señor sabía tornear y no le interesaba nada más que eso. Ser empresario, ok, necesitas saber tornear, necesitas dónde se compran los insumos, dónde se vende el producto, cómo conseguir más clientes, cómo negociar con el banco para comprar más materia prima, etcétera, etcétera. Ok. No hay superioridad moral de ningún otro tipo en un empresario. Eres empresario, o eres gerente dependiente, o eres profesional dependiente, o eres obrero, ninguno es superior al otro. Cada quien está en lo suyo en la vida, ¿no? Y este es un tema psicológico muy importante. La gente tiene que encontrar para qué sirve. Tú sirves para esto, no sirves para lo otro. No te pongas a hacer lo otro porque o te va a ir mal, o de repente no te va mal, pero no lo vas a disfrutar porque no es lo tuyo. Bien, disculpándome que he tomado demasiado de su tiempo, les agradezco. Yo el PPT se lo voy a pasar a la cámara o directamente me lo piden a mí. Ahí está mi correo de SAN. Se los envío o si no, ya coordinan con la cámara. No sé, Diana, cómo hacen para enviarlo. Y bueno, no sé si hay tiempo para algunas preguntas. Gracias. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por esta presentación. Como siempre, tú muy disruptivo, con un enfoque muy diferente. Creo que para todos ha sido un gusto estar conectados y escuchar esta conferencia. Y acá veo que hay muchísimas preguntas. Efectivamente, vamos a compartirte algunas de ellas. Y sí quiero confirmarles, como siempre lo hacemos, que las memorias y esta presentación, al igual que la grabación de este webinar, se las vamos a enviar a sus correos electrónicos, seguramente mañana, pero les van a llegar. Entonces, Luis Felipe, como para abrir esta sesión de preguntas, por acá tengo una, que es, ¿qué hacemos para inculcar en nuestros hijos el emprendimiento? Punto 1. Nosotros tenemos claro la diferencia entre emprendimiento y empresario. No todos nuestros hijos nacieron para ser empresarios. Si alguno nació, desarróllale el ser empresario. Pero lo que sí, y esto es muy importante y es parte de la idea, por eso mi curso que dicté en el MBA se llamaba Espíritu Emprendedor. Todos sí deberíamos tratar de impulsar su espíritu emprendedor, para lo que sea. Por ejemplo, si tu hijito decide ser profesor de colegio, algo que en el Perú no es nada, no es bien visto, ¿no? Porque son personas que ganan muy poquito y todo. Pero si tu hijito nació, toda su configuración, su fascinación es ser profesor de colegio, que siendo profesor de colegio sea emprendedor, que tenga ideas, que busque recursos, que juegue. Un detalle, en el Perú la educación pública es muy mala, salvo la preescolar, la de niños pequeños de 3, 4 y 5 años. La educación preescolar estatal es buenísima a pesar de que no tiene recursos. ¿Y por qué? Porque a un niñito tú le puedes enseñar pues con tecnología muy sofisticada
o le puedes enseñar con chapitas, con rollos de papel higiénico, con piedritas y con cosas muy simples. Entonces, yo hasta para ser profesor de niños necesito un gran espíritu emprendedor. Puedo buscar recursos diferentes. Entonces, yo sí le debiera enseñar a todos mis hijos espíritu emprendedor, que se atrevan a hacer las cosas mejor, no como está de moda, no como lo hacen todos los demás. Y eso sí es válido para todos. Ahora, alguno de ellos decidirá ser ingeniero de sistemas que solo se dedicará a hacer programación. Si eso es lo que le da la gana, eso lo hace feliz y con eso puede ganarse la vida en buena hora. No tienes que ser empresario. Si quieres, si tienes la configuración de personalidad adecuada, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta que es de Iván. ¿Cuál es la diferencia entre innovación y mejora continua? Ya, como decimos en Perú, caserito, ese es otro precio. Necesitaría una explicación bastante larga, pero doy un inicio de respuesta. La mejora continua se le llama a pequeños cambios que no son dramáticos. Voy haciendo pequeños cambios, no me meto en líos, no me peleo con nadie. Cuando se da la innovación, algunos autores dicen que innovación es cuando hay cambios disruptivos. O sea, eso va a ser con una crisis organizacional en la cual mucha gente se va a resistir y todo lo demás. Entonces, en el lenguaje usual, mejora continua le llamamos a pequeños cambios incrementales que normalmente no generan resistencias culturales ni nada por el estilo, e innovación le solemos llamar, aquí hay diferencias entre algunos autores, pero le solemos llamar a cambios bastante radicales, dramáticos, que va a despertar resistencias. Pero ojo, distintos autores usan estas palabras de distinta manera. Ese es mi inicio de respuesta. Bueno, excelente, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta que es de David y él dice, ¿se puede considerar emprendedores a los coach, pseudo expertos, gurús, etcétera, que están proliferando en todas partes? Lo del coaching es una moda que me imagino debe tener mucho de bueno, pero también tiene mucho de peligroso. Yo tengo muchos amigos que son ingenieros y están de coaches, y cuando los escucho hablar, no se dan cuenta que están metidos a psicoterapeutas sin tener la menor idea de lo que es psicoterapia. Entonces, pero está de moda. Hay muchas críticas bastante serias a ese movimiento. Les digo, en todo caso, yo lo que le digo a estos amigos es, cuando me hablan solo le digo ingeniero metido a psicoterapeuta. El problema está que como no tienen la base de formación de psicología, no saben, en algunos, ojo, hablo de algunos casos, no saben de lo que están hablando. ¿No? Eso es todo lo que podría decir, pero es una moda masiva. Conozco docenas de amigos, ingenieros y coaches. Vale, gracias por acá. Maida nos hace un comentario, es si una a raíz de alguna crisis, por ejemplo la pandemia, ha descubierto lo que en realidad le gusta realizar, ¿esto es ser emprendedor? Sí, a veces la vida te saca patadas de tu comodidad, de tu zona de confort, te mueres de miedo al comienzo porque no es lo que tú habías decidido, y una vez que estás en la cancha ahí donde, con los leones, los tigres, te das cuenta que eso es lo que te gusta, ¿sí? A veces es la casualidad la que te pone donde deberías estar, pero que tú no te atreviste en tu momento de tomar la decisión por tu cuenta. Eso también es verdad. Los humanos muchas veces tenemos miedo de lanzarnos, y no es porque no sirvamos para eso, sino que nuestro confort actual nos gana y tenemos miedo de tomar el riesgo. Pero si la vida te saca patadas de tu zona de confort y ya no tienes más remedio que enfrentarlo, y conozco casos de esto por si acaso. Conozco personas que tuvieron que iniciar empresa por desesperación y que ahí se dieron cuenta que tenían todas las competencias, solo que había un caso extremo que uso en clase, es el caso de una señora que era ama de casa, nunca estudió nada, y fue gracias a que el maldito del esposo la abandonó y la dejó tirada con 3 hijos y no le pasaba dinero ni nada. O sea, gracias a esto, imagínense, ella
hubiera sido ama de casa toda su vida y no se hubiera atrevido a hacer nada diferente. Cuando yo la conocí, ya había construido un segundo y tercer piso en su casa, y el segundo y tercer piso eran taller de confección, y ella tenía una empresa de confección medio informal, bastante poderosa. Y la razón de eso fue el desgraciado del marido que, pero en serio, se fue y se desentendió de la esposa, de los hijos. Y ella tuvo que sobrevivir a como de lugar. Y casos como estos seguramente ustedes conocen. Entonces, no estoy diciendo que tienes que pensar los 6 años antes de lanzarte. No, puede ser que te lances y te vaya bien, puede ser que te lances y te vaya mal. Pero en todo caso, no le idealicen a la gente lo que esto implica, ¿no? Hablen con esos que lo han vivido, no conmigo, hablen con alguien que ha vivido la experiencia y que te cuente todo, lo bueno, lo malo, los fracasos, qué te hizo fracasar, qué funcionó, y tomen la decisión con la mayor cantidad de información seria posible. Bueno, excelente. Por acá estoy leyendo muchos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones desde diferentes partes. Por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que están conectados en Colombia, en Perú, Panamá, México, Guatemala y otros tantos países. Por acá tenemos, Luis Felipe, otra pregunta que es, ¿qué le dirías a un joven que le teme a los riesgos de emprender? 2 cosas, que todavía no lo haga y que se prepare para cuando lo haga. Me acabo de acordar, en esa beca que estuve en Bélgica por 3 meses, bueno, en varios países de Europa, pero la base era Bélgica, recuerdo que la última gran conferencia fue con un gerente de banco, la General de Bank, que es un banco muy grande de países de habla francesa. Y nos recibió el gerente de la división de pequeña empresa de ese banco, un banco muy grande europeo. Y de las cosas que más recuerdo que nos dijo fue, ustedes lo primero que tienen que hacer es cuando el futuro emprendedor, el que quiere emprender, viene, denle un formulario. Ellos le entregan un formulario, un cuadernillo. Y le dices, llévatelo y cuando lo hayas llenado regresa. Y él nos decía, ni el 50% regresan. Y era un cuadernillo donde le hacían toda una serie de preguntas. ¿A qué quieres dedicarte? ¿Quiénes serían tus competidores? ¿Quiénes serían tus proveedores? O sea, era solo una especie de ayuda a memoria donde la persona tenía que especificar todos los detalles de un plan de negocios que cuando iban al banco no lo tenían. Y él decía, más de la mitad ni regresan con el documento. ¿Por qué? Porque la persona al intentar responder eso se daba cuenta que no sabía en lo que se estaba metiendo. Gracias a ese documento sabía en lo que estaba metiendo. Pero ¿en qué terminó este señor? Y dijo, una de las preguntas que le hacemos ahí, le decimos a la gente, háganos un pronóstico optimista, promedio y pesimista. Y dijo, mi experiencia, creo que en ese momento dijo 20 años en esta división del banco, él había hecho toda su carrera en esa división, es que en la realidad las cosas son peores que el pronóstico más pesimista. Su experiencia es que lo que escribe el potencial empresario respecto a cuál es su peor escenario de cómo le va a ir, la realidad es que esto es peor todavía. Pero en todo caso, es mucho mejor una persona que se ha dado el trabajo de pensar en todas estas variables. ¿De dónde vas a sacar tu materia prima? El abastecimiento de tu materia prima es confiable. Ahorita no recuerdo qué sectores, pero hace 20, 30 años, recuerdo un caso en el cual se habían generado varias empresas, pero que dependían de un solo proveedor de materia prima, y ese proveedor de materia prima era su competencia. Es decir, era un proveedor de materia prima que esa misma empresa procesaba esa materia prima, y esas otras empresitas compraban esa materia prima para competir con el producto terminado. No sé si me estoy explicando. El hecho es que si tú ves ese caso, es una debilidad estratégica salvaje, porque en cualquier momento esa empresa puede manipular los precios, puede subirte el precio del insumo, porque todos dependían de ello. Ser consciente de esto antes de hipotecar tu casa, antes de gastar todos tus ahorros. Conozco un caso, un alumno lo contó en clase, puso todos sus ahorros, los perdió. Para no perder la empresa, hipotecó su casa, la perdió. ¿Y saben qué hizo este muchacho? Y hasta lloró ahí en presencial.
contó que para no perderlo todo, le pidió a sus viejitos, dos personas súper humildes que habían trabajado toda su vida para tener una casita en una zona pobre de Lima, y él de bruto, palabras que él mismo usó, le pidió a sus padres que hipotequen su casita para intentar salvar su empresa. Él ya había perdido todos sus ahorros, su casa, pero una persona más o menos joven, 40 y pocos años, y le pidió a sus padres, viejitos, sin recursos, sin mayor formación, él sí era un gran profesional, que hipoteque su casa, y finalmente terminó perdiendo la casa de los padres. Este tipo de cosas son el mundo real. Por ejemplo, hay que saber cuándo retirarse. Hay estudios muy serios de un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que habla del compromiso incremental. Una vez que me metí, ¿cómo hago para salirme? No, bueno, se llaman costos hundidos y todo lo demás. Ok, creo que me extendí demasiado. Adelante con algo más si hubiera. Sí, hay muchísimas preguntas. Yo voy a tratar de seleccionar algunas, pero les vamos a compartir también el correo electrónico de Luis Felipe Calderón para que pues también todas las preguntas que nos queden por ahí sin resolverse, pues tú nos puedas apoyar en eso contestándolas por ese medio. Mira, por acá hay otra pregunta, hay dos preguntas que las voy a unir en una. Es si se puede ser empresario toda la vida o hay una edad idónea para hacerlo, y otra tiene que ver con el perfil de la personalidad para iniciarse como emprendedor. Esa es una pregunta muy buena y muy compleja y sin respuesta. En todo caso, es mejor que lo hagas cuando eres joven y no tienes carga familiar, por ejemplo. Eso es ideal. Pero yo he visto de todo. He visto hasta gente de tercera edad que se jubila de su empresa y ahí se inicia. ¿Ustedes saben? Bueno, no, ustedes no saben. Hay gente en muchos países. Ahorita en el Perú uno puede retirar todo su fondo de jubilación de lo que se llama AFP. Creo que AFP solo hay en Perú y Chile. Ahorita la ley permite que una persona a partir de cierta edad retire toda su plata del fondo, suponte $100,000, y puedes invertirlo en un negocio. Entonces, estamos hablando de personas de 60, 65 años que toman toda su jubilación y se la juegan, es una apuesta, es una timba, en empresas. Entonces, edad cualquiera. Si yo le fuera a recomendar, sería mejor a alguien joven porque tienes muchos años para recuperarte. Si algo sale mal, mejor si no tienes carga de familia, mejor si tienes papi y mami que te den de comer en caso de no tengas ni un centavo. Claro, pues es en teoría y hablando en abstracto. En el mundo real pasa a todas las edades, con gente que tiene muchos hijos, que no tiene hijos, hay gente que tiene padres ricos y hace empresa y luego, ese es un detalle, hay mucha gente que tiene el dinero de la familia y los contactos de sus relaciones sociales e inicia empresas y después saca pecho como diciendo yo soy un gran empresario. Sí, pero si eres amigo del dueño del banco, eres amigo del dueño de la empresa, si eres amigo de los dueños de los proveedores, conozco gente así, entonces iniciar una empresa es un riesgo muy diferente que si es alguien que, ya te digo, se está jugando su casa, sus ahorros, o peor, como el caso que les conté de este alumno, te estás timbiando la casa de tus padres, que eso es algo bastante serio. Muchas gracias. Y por acá vamos a ir con la última pregunta, ya para contarles lo que se viene, cuáles son nuestras siguientes actividades y una feria muy interesante que vamos a tener en un mes. Entonces, acá hay una pregunta de Luis que dice, ¿qué opinas de los negocios de networking, marketing, redes de mercadeo, multinivel? Esto se le puede llamar empresario, emprendedor. Bueno, Luis, mi opinión no te va a servir porque yo tengo mucho prejuicio contra esos. Para mí todos esos sistemas son estafa, punto final. Pero sé que estoy prejuiciado por lo que he visto. Entonces, yo asumo que más allá de mis prejuicios debe haber algunos negocios multinivel que son negocios reales, ¿no? El caso de Avon, Jambal, Natura y todo eso, pero en muchos casos son estafas, ¿no? Donde, bueno, lo he visto, conozco casos puntuales, no me voy a extender sobre eso. Entonces, pero como ya he visto esos casos de estafa, mi mente está totalmente contaminada y tiendo a tenerle mucha distancia a todo eso.
A todo esto, antes de que me voten, gracias Miguel Yontop por el dato. Voy a buscar ese libro, Carlos Iván de Gregori. Es un intelectual muy conocido aquí en Perú, y el libro, voy a revisarlo, puede ser muy interesante. Alguien preguntaba, ¿emprendedor versus riesgo? Sí, emprendedor y riesgo son palabras que van juntas. Por eso yo diferencio emprendedor de empresario. Hay empresarios que hacen empresas sin riesgo. ¿Se acuerdan la lámina donde les puse el caso de gerentes de logística mafiosos? Hacen una empresa sin riesgo, porque yo mismo dentro de la empresa voy a comprar lo que yo mismo a través de un testaferro estoy vendiendo. Entonces, hay casos de mucho riesgo, hay casos de poco riesgo y hay casos de no riesgo entre empresarios. El emprendedor siempre asume riesgo. Ejemplo, yo asumo un riesgo al decir esto que va en contra de lo que está de moda. Hablar en contra de la moda es muy peligroso. Te puedes ganar muchos enemigos y muchos insultos. Bueno, yo los recibo con bastante frecuencia. Eso no significa que estoy acostumbrado. A mí sí me afecta los ataques, ¿no? Cuando publicas algo en redes y salen 20 personas a insultarte más que a contestar la idea, entonces siempre pensar diferente, opinar diferente, proponer algo diferente implica un riesgo, y eso es psicológico, ¿no? Hay gente que parece que está bañada en aceite bendito porque los atacan y les resbala completamente. No soy lamentablemente ese caso, pero sí les recomiendo que ustedes, como dice Oscar, en general, en todo en la vida, en las cosas, o en lo que decía en la vida, sean emprendedores y asuman riesgos. Eso no significa que dejes tu trabajo dependiente y te hagas empresario. No es lo mismo. Puede coincidir, maravilloso. Un empresario, emprendedor, es lo mejor que le puede pasar a un país y a un planeta. Bueno, salvo que sean... dicho de paso, el maestro Enrique Valdés, profesor de SAM, que en paz descanse, decía que nadie es más emprendedor que alguien que hace negocios ilícitos. O sea, un capo de la droga es el más emprendedor y el mejor empresario del mundo. Y eso lo ponía como ejemplo en clase, pero bueno, los que lo han conocido saben de lo que estoy hablando. Es un tema bastante problemático. Bueno, pues Luis Felipe, te comento que acá ya nos están diciendo, como suele suceder en tus presentaciones y en las conferencias que tenemos contigo, que ojalá se pueda programar otra conferencia, una segunda parte de estos temas. Y yo aprovecho para hacerte nuevamente la invitación en público que en algún momento te hicimos. Es que todos creemos que sería excelente tener un programa tuyo los jueves que tú moderes. Ahí te comprometo en público y dejamos la idea para que lo vayas pensando y les podamos dar a todos esa noticia. Bueno, ya para ir cerrando, porque además quiero contarles sobre una feria que vamos a tener muy interesante en un mes en Ciudad de Panamá. Pues precisamente quiero darle la palabra nuevamente a nuestro presidente ejecutivo, el doctor Alberto Zapater, para que pueda darnos unas palabras de cierre, un mensaje final. Y también, Luis Felipe, nuevamente volvemos contigo para que en un minuto también nos des un mensaje final. Entonces, doctor Zapater, comencemos con usted. Muchas gracias, Diana. Luis Felipe, felicitaciones. Esta conferencia ha tenido un éxito para mí muy grande, no solo por lo que has dicho, sino por el tipo de preguntas que ha habido. Y me ha gustado mucho que prácticamente la mitad del tiempo ha sido tu exposición y la otra mitad ha sido las preguntas que tampoco se han podido responder todas, porque si no estaríamos hasta las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, muy valioso lo que has dicho, y quiero resumirlo en una sola frase. Nos has dicho, ubíquense y no se confundan, porque aquí cada uno tiene que extraer que soy emprendedor, que soy empresario, ¿qué soy? Ubícate, no te confundas. Creo que esa es la gran síntesis que yo puedo hacer de todo lo bueno y lindo que has dicho hoy día. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, doctor Zapater. No sé, Carlos, si tú quieras también dar unas palabras, un mensaje final. Acá veo personas muy entusiasmadas que ya tienen incluso hasta nombre para el programa, Jueves con Luis Felipe. Entonces, bueno, Carlos, te doy la palabra también para que puedas hacer una reflexión final. No, pues más bien agradecerte, Luis Felipe. Tú sabes que también para todos nosotros eres un maestro. Acá hay me voy a
me voy a adueñar de una frase que pone acá una persona que se llama Sea Martínez. Dice, súper didáctico y letal como siempre. Entonces creo que sí, es todo, ¿no? Es todo eso. O sea, realmente uno, claro, es muy bonito, ¿no? A ciertas conferencias, te hablan bonito, ¿no? Que hemos hecho tantas cosas, que hemos salido adelante. Pero creo que ver la otra parte de lo que significa ser empresario, ser emprendedor, pues es bien interesante, ¿no? Porque uno tiene que saber tanto lo bueno como lo malo. Entonces, nada, agradeciéndote, Luis Felipe, aquí Diana ya te comprometió en público. Nada, esperamos tu respuesta, pues, para ver cómo lo coordinamos. Yo creo que va a ser, yo creo y creemos, creo que todos acá en la Cámara que va a ser muy exitoso. Esperemos que te animes, pues, a estar los jueves con Luis Felipe. Y nada, qué gusto haberte tenido nuevamente y ojalá nos veamos pronto por allá en Lima o por acá en Bogotá o en algún punto como siempre nos pasa. Muchas gracias. Bueno, y ahora finalmente, Luis Felipe, te damos la palabra para que puedas darnos un mensaje de cierre y les contemos a todos los empresarios sobre nuestro próximo evento. Bien, bueno, antes que nada, gracias a todos los que se han conectado. Muchos son exalumnos, amigos, hasta algún familiar. C. Martínez, recién me he dado cuenta que es mi yerno, y me ha calificado de letal, me gustó eso. Bien, voy a insistir en algo que creo que no lo digo lo suficiente. Más que lo que yo he dicho, lo único que importa es lo que esto genere en tu mente. Si tú estás de acuerdo con lo que dije, no estás de acuerdo, lo que sea, pero si eso te ha movido a alguna reflexión, discrepes o coincidas conmigo, es irrelevante. Lo que importante es que si algo de lo que yo he dicho empieza a resonar en tu cerebro y te va a dejar pensando en cosas a futuro, eso yo creo que es lo importante. Muchas gracias a tanta gente tan valiosa que ha tomado esto de su tiempo para acompañarme. Y bueno, lo del jueves es medio problemático, porque yo no puedo todos los jueves, ya le había dicho a Carlos, pero sí se puede. Y además que eso implicaría que yo pregunte y yo no sé el que habla. Y entonces eso sí es toda una novedad para mí. Por ahí algunos dicen que hago un canal YouTube y se monetiza. Es la parte más bonita, monetiza es la parte más bonita, pero bueno, en principio acepto hacer eso, pero le digo, lamentablemente yo muchos jueves tengo clase, algunos puedo, otros no. Ok, gracias, profesor Zapater, muy conmovido por sus palabras, mi maestro desde 1986. Diana y Carlos, gracias por esta nueva invitación y siempre a la orden cuando gusten. Claro que sí, pues Luis Felipe, tú eres un hombre de retos y sabemos que vamos a poder coordinar algo interesante contigo. Bueno, ya para terminar, quiero contarles lo que se viene y vamos entonces a mirar la siguiente diapositiva. Nosotros desde la Cámara del Pacífico estamos promocionando una feria muy interesante que se va a llevar a cabo del 23 al 26 de marzo. En Ciudad de Panamá, que es Expocomer. Esta va a ser la versión número 38. Es una feria multisectorial donde participan diferentes categorías y varios países. Entonces, para contarles brevemente sobre la feria, cómo pueden participar, y precisamente tenemos un paquete muy interesante para que ustedes vayan a la rueda de negocios, voy a iniciar con un pequeño video para ponerlos en contexto. Los negocios en Expocomer 2022, del 23 al 26 de marzo en el Panama Convention Center de Amador. Una feria renovada, dedicada a facilitar el intercambio comercial entre fabricantes y distribuidores, entre proveedores y clientes, distribuidas en 3 categorías: textiles, ropa y accesorios, alimentos, bebidas y productos agropecuarios, tecnología y electrónicos. Expocomer es su oportunidad de hacer negocios mediante una gran variedad de productos de alta calidad por importantes empresas de Asia, Europa y América, con cientos de locales, estrenando el centro de convenciones más grande y moderno de la región. Las oportunidades, por supuesto, que son súper valiosas, los contactos también, y siempre conocer a gente nueva y ampliar mercados es muy importante y muy interesante para la empresa. Expocomer busca la eficiencia
para compradores, permitiéndoles ver y probar por sí mismos la calidad de los productos ofrecidos por las distintas propuestas y comparar las ventajas entre proveedores de distintos países sin tener que realizar múltiples viajes. Definitivamente, yo volvería a participar en Expocomer todas las veces que sea necesario. Es nuestra segunda participación. Este tercer año que yo vengo. Definitivamente creo que esto va a ser parte del calendario de actividades internacionales de Condar, definitivamente. De igual forma, para los expositores es una manera muy efectiva de ofrecer sus servicios a clientes de distintos países en la región y negociar directamente con distribuidores, comerciantes y mayoristas. As we understand it, Panama is a very critical, very important hub for Central and South America in this region. And of course, during this 4-day trade show, we've met a lot of potential clients from other countries in the region other than Panama. Durante Expocomer, usted podrá participar de la Rueda Internacional de Negocios, agendando citas que le permitirá cerrar ventas, realizar alianzas estratégicas y ampliar su red de negocios. En cuanto a la Rueda de Negocios, hemos tenido una efectividad de 95%, diría yo. Te estoy hablando no solo panameños, han habido colombianos, guatemaltecos, varios. Contáctenos a través de nuestra página web y obtengan información necesaria para participar de ruedas de negocios, exponer su producto y otras consultas. Expocomer 2022, del 23 al 26 de marzo en el Panama Convention Center de Amador, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Bueno, entonces como lo vieron en el video, las fechas son del 23 al 26 de marzo en el nuevo centro de convenciones. Y la feria va a tener unas categorías principales, está todo en rubro de alimentos, bebidas y productos agropecuarios, toda la parte de materiales de construcción y herramientas, productos de tecnología, textiles, productos para el cuidado personal y servicios. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y estos son los países que participan en esta feria, tanto como compradores, visitantes, como expositores. Como lo pueden ver, en un solo lugar van a encontrar las principales economías del mundo y esta feria termina siendo una muy buena oportunidad para poder tener nuevas ideas de negocios, ver qué tendencias está teniendo el mercado, encontrar nuevos socios, nuevos proveedores, nuevos aliados y ampliar esas oportunidades de negocios y, ¿por qué no?, pues poder desarrollar nuevos emprendimientos. Vamos a pasarle a la siguiente. También en el marco de la feria y esta promoción que estamos haciendo es para participar precisamente en la rueda de negocios, donde ustedes como empresarios se van a poder reunir con más de 600 empresas expositoras. Esta rueda de negocios se va a llevar a cabo el 24 de marzo. Y a través de una plataforma ustedes van a poder coordinar citas 1 a 1 con las empresas que más les interesen. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Precisamente en la Cámara hemos diseñado pues un paquete especial para que los empresarios que quieran asistir lo puedan hacer. En este paquete vamos a tener un código de descuento para que ustedes puedan comprar sus tiquetes vía Copa Airlines y este código va a aplicar para viajes que se realicen entre el 18 y el 30 de marzo. Van a tener entrada preferencial a la feria, van a tener participación en la rueda de negocios con citas que, como ya lo comenté, ustedes mismos programan a través de la plataforma de Expocomer. Vamos a darles un incentivo y esto es al terminar las citas, un incentivo que va a ser una tarjeta de $150 que les sirve para gastos o para comprar cosas en cualquier lugar del mundo. Y vamos a tener también una reunión de preparación con los aspectos más importantes para hacer negocios con los países participantes. Acá hemos desarrollado todo un paquete. Pasemos a la siguiente, por favor. También incluye las noches de hotel del 23 al 26 de marzo. Este hotel va a ser seleccionado por la comisión organizadora en acomodación sencilla. Vamos a tener también los desayunos durante la estadía, una cena de bienvenida y un networking que vamos a hacer con los empresarios participantes de esta delegación.
Incluimos también los traslados desde el aeropuerto, hotel, aeropuerto. Estos incluyen siempre y cuando pues ustedes viajen en los itinerarios que nosotros les estamos proponiendo y por supuesto se cuente con un mínimo de 10 personas, o sea, sería un traslado grupal. Y vamos a la siguiente. Y acá está la inversión. La inversión por este paquete es de $590. Se liquida a la tasa vigente en el momento de emitir la factura. Ustedes pueden hacer el pago a través de una transferencia o a través de un botón de pagos que les asignamos, para hacerlo también con tarjeta de crédito. Y para participar tienen todo un proceso que es bastante sencillo. Ustedes llenan una ficha muy cortica de evaluación donde miramos el perfil de la empresa, qué es lo que están buscando, cuáles son los objetivos. Estas fichas las revisa también el comité organizador y si nosotros vemos que efectivamente la empresa tiene esas posibilidades de hacer negocios, ya les enviamos formalmente una carta de aceptación, una carta de compromiso que ustedes deberán firmar diligenciada e inicia todo ese proceso para participar en esta feria. Entonces, nuestra invitación es para que todas aquellas personas que estén interesadas nos contacten, llenen o cumplan ese primer paso que es la ficha de evaluación. Tenemos muy pocos cupos por país, entonces sería pues interesante realmente que lo puedan revisar y por supuesto nos contactan y estamos para darles toda la información. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. Acá también les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Estos son mis datos de contacto también por si quieren tener más información. Y bueno, por acá tengo también otros datos de personas que ya están interesadas. Entonces, Patricia, que acabo de ver tu mensaje, claro que sí, te vamos a enviar toda esta información para darte como esos datos. Bueno, nuevamente gracias a todos, que tengan un excelente día y los esperamos en nuestros próximos eventos.